Hoy nos acompaña desde Nueva York Luz Mely Reyes, periodista venezolana, cofundadora del medio digital Efecto Cocuyo. Y en Caracas, Venezuela, está Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Gracias por estar un nuevo domingo en Políticamente Correcto. Esta mañana vamos a hablar de las elecciones presidenciales de Venezuela que serán la próxima semana y del gran interés que para todo el continente tendrán sus resultados. Varias de las encuestas más serias de ese país dan ventaja al candidato de la oposición por encima del actual gobernante Nicolás Maduro. Y sobre esas proyecciones, muchos analistas y políticos creen que es posible vencer en las urnas al proyecto bolivariano que rige en ese país hace más de un cuarto de siglo. Por eso, hoy hemos hecho contacto con dos voces muy importantes de Venezuela para que nos den detalles de lo que puede ocurrir en los próximos días. Teníamos además previsto que Juan Guaidó se conectara esta mañana con nosotros desde Miami. Lamentablemente, por motivos de agenda, no pudo hacerlo. Entonces, Claudia, comenzamos contigo. En efecto, Carlos, el chavismo quiere mantenerse en la presidencia de Venezuela por 6 años más. Pero analistas y políticos de todo el mundo coinciden en que esta séptima elección bien podría dar una sorpresa. La oposición, como no ha ocurrido en otros momentos, llega fortalecida pese al asedio de toda la maquinaria estatal que busca la reelección de Nicolás Maduro. Veamos. Y no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas. Garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Venezuela vive momentos de mucha ansiedad. Se acercan las elecciones del 28 de julio, en donde ese país se juega un cambio histórico. Derrotar por primera vez al chavismo desde 1998. La oposición se ha vuelto a unificar luego de 10 años de desencuentros y a pesar de que el sistema político de ese país impidió la candidatura de María Corina Machado, la fuerza de sus votantes parece que acompañará al candidato Edmundo González. Ofrecemos una Venezuela que pueda volver a vivir en paz, en libertad y en democracia. Este académico y diplomático de 74 años tiene la misión de renovar la política de Venezuela, venciendo a Nicolás Maduro, el heredero de Hugo Chávez, fallecido en marzo de 2013. González es la sexta figura con la que la oposición quiere vencer al segundo gobierno más autoritario del continente, luego de Cuba. Antes lo intentaron desde las urnas y las calles Enrique Capriles, Antonio Ledesma, Leopoldo López, Juan Guaidó y la propia Machado. Pero siempre el sistema ha jugado a favor de Chávez y Maduro. 25 años después, este país ha visto cómo su economía se ha triturado. Se han coartado las libertades y han emigrado casi 8 millones de venezolanos, huyendo de la pobreza, la hiperinflación y la persecución política. Las elecciones del próximo domingo podrían dar a Venezuela un giro de 180 grados, pues la gran preocupación de los líderes mundiales es que las instituciones y fuerzas armadas de ese país fueron tomadas por políticos aliados al crimen organizado y las mafias. En los últimos días se ha visto que el asedio del gobierno contra la oposición se ha profundizado al punto de perseguir incluso a quienes alojan a candidatos en sus recorridos. Además, en esta campaña Maduro ha señalado no estar dispuesto a dejar el poder, lo cual pondrá a prueba la transparencia del sistema electoral y la determinación del pueblo venezolano. Carlos, ¿realmente hay las condiciones para que Venezuela se libere de la tiranía en estas elecciones presidenciales? Inicias el debate. Bien, muchísimas gracias, Claudia, por este primer enfoque, esta primera reflexión. Y le damos la bienvenida también a Luz Mely Reyes y a Benigno Alarcón por acompañarnos y hacer contacto con Quito, Ecuador y el programa Políticamente Correcto. Buenos días. Empecemos entonces, Benigno Alarcón. Las encuestas marcan más o menos un 59% a favor de la oposición del candidato Edmundo González frente a un 24% de Nicolás Maduro. Es difícil, aparentemente con estas proporciones, que le roben las elecciones a cualquier candidato. ¿Cómo mira usted el proceso electoral? Buenos días. Bueno, así es. Ante nada, bueno, muchas gracias por la oportunidad de compartir con su programa. Saludos a Luz Mely Reyes, a quien hace algún tiempo que no veo porque no vive en Venezuela. Y básicamente, bueno, creo que es importante señalar que la sorpresa aquí sería que la oposición no ganara el gobierno, no ganara la elección.
Y básicamente porque, como bien señalas, hay una brecha muy importante entre la disposición a votar por el candidato del gobierno, el actual presidente Nicolás Maduro, y el candidato de la oposición, que es Edmundo González. Básicamente este escenario comienza a cambiar de manera muy importante a partir de la primaria celebrada el año pasado, donde la gente eligió un liderazgo, a ese liderazgo no se le permitió competir en la elección. Hubo básicamente digamos, una jugada judicial para sacarla de la elección y se llegó a un consenso en torno a la figura de Edmundo González, una persona muy poco conocida, pero que al final del día termina endosándosele, por decirlo así, todo el apoyo que tiene María Corina Machado. Entonces, esta es una elección que en el fondo está polarizada entre Nicolás Maduro y María Corina Machado, a través de quien la representa en la candidatura, que es el señor Edmundo González, el embajador Edmundo González. Después el gobierno trató de incluir, para que esto luciera como una elección multipartidista, a una cantidad de candidatos etiquetados como oposición, pero que muchos de ellos se conoce su trayectoria claramente y su inclinación claramente a favor del gobierno o con una relación cercana de cooperación con el gobierno, pero que al final del día todos juntos, que son en total 8 candidatos más, no terminan de sumar más allá de un 6%, ¿no? Entonces, esta es una elección completamente polarizada, con una tendencia creciente de apoyo hacia Edmundo González, que con una alta participación, que es lo Benigno. que se prevé, puede haber una diferencia de aproximadamente 30 puntos porcentuales. Con lo que usted nos ha explicado, Benigno, podríamos decir que este momento, estas elecciones del 28 de julio, la oposición llega más fortalecida que en el año, me parece que fue 2012, cuando Enrique Capriles era supuestamente la cabeza de la oposición, para comparar un poco los procesos históricos. Sin lugar a dudas. Sí, sin lugar a dudas llega mucho más fortalecida. Hay que recordar que para el año 2012 la elección fue Capriles versus Chávez, y Chávez, bueno, sin lugar a dudas tenía un nivel de apoyo popular ya en descenso, por cierto, pero un nivel de apoyo popular que Nicolás Maduro nunca tuvo. Y hay que recordar que en el año 2013 hay una nueva elección por el deceso de Hugo Chávez, que muere en el mes de marzo, y resulta que en esa elección que tuvo lugar en mayo, en abril-mayo, no recuerdo ahora, abril del 2013, resulta que el resultado fue muy cuestionado. Bien. Se dice que Maduro ganó la elección, pero que la ganó por algo así como 200.000 votos. Hubo cuestionamientos al resultado electoral y nunca al final se permitió auditar el proceso electoral. Gracias, Entonces, Benigno. la realidad es que el mundo nunca ha tenido el apoyo que tuvo Hugo Chávez, y el apoyo que hoy tiene la oposición sobrepasa por mucho al Perfecto. apoyo que tiene el oficialismo. Muchas gracias, Benigno. Y con esa reflexión, Luzmeli Reyes, muy buenos días, bienvenida a Políticamente Correcto. ¿Qué se puede decir de la transparencia del proceso electoral? ¿Hay garantías para que esa enorme votación que nos advierte Benigno se pueda mantener en las urnas, en el voto electrónico, y finalmente pueda ganar la oposición? Muchísimas gracias, Carlos. Saludos y gracias a la presentación que hizo Claudia. Y también quiero saludar a todos los venezolanos que están en Ecuador, país que lamentablemente los venezolanos residentes allá no van a poder votar, al igual que más de 4 millones de venezolanos que están fuera del país, que es más o menos lo que se estima de esa población, de la parte de la población electoral que salió de Venezuela. Y hago este comentario porque justamente con la pregunta que haces, Carlos, sobre la transparencia del sistema, lo que nosotros hemos visto es cómo se ha aplicado una serie de medidas para justamente reducir esa ventaja que tienen las fuerzas democráticas frente a la opinión pública, frente al favoritismo, y cómo se han ido reduciendo. Nosotros le decimos el método salami, cómo se ha ido recortando votos que pudieran favorecer a la oposición venezolana. Nosotros estamos en un proceso en el que hay auditorías sobre el sistema de votación, en donde se espera que los partidos políticos agrupados en la plataforma unitaria y en las fuerzas democráticas puedan tener testigos en todas las mesas,
pero sin embargo también algunos estudiosos han alertado sobre el hecho del riesgo electoral que se corre en Venezuela, en el sentido de que hay mesas de votación que están ubicadas en centros a los cuales se le puede dificultar el acceso a la oposición, pero también porque, bueno, durante todo el día que se va a llevar a cabo esa votación, pues se espera que se apliquen operaciones de retraso, que se dificulte que la gente pueda ejercer el voto. Además, que estructuralmente hay un control por parte del gobierno y hay métodos de coerción que ha aplicado el gobierno. La gran pregunta que hay en este momento, y que yo creo que además es una pregunta, una duda positiva, es cómo se va a materializar este apoyo popular innegable que tiene Edmundo González Urrutia en todos los estudios de opinión en voto a voto, lo que se va a contar Luzmeli, el domingo 20. ahí quería preguntarle para cerrar este bloque. ¿Usted cree que este método salami al que usted apela puede cortar lo que Benigno nos decía hace un momento, 30% de diferencia? Es decir, ¿puede ser tan drástica la maquinaria del recorte que se pueda comer todo ese respaldo? Bueno, no podría afirmar eso, pero sí sé que eso puede incidir en la diferencia en la votación. Es decir, si ya nosotros tenemos descontado 4 millones de votos de electores venezolanos, 4 millones, a lo mejor un poco más, un poco menos, que se supone que mayoritariamente votarían a favor de la oposición, ya sabemos que ahí hay una desventaja. La reducción, y me gustaría que Benigno lo clarificara, de esta brecha de 30% también tiene que ver con la cantidad de personas que efectivamente van a ir a votar. Y la estimación de participación, de acuerdo también con lo que dicen los expertos, y Benigno es un experto y también pudiera clarificarlo, pues es difícil pronosticar un nivel de participación. Algunos han estimado que puede ser 70%, tal vez un poco más intuitivamente como periodista y que he hecho bastante trabajo de campo en Venezuela, a pesar de que estoy yendo y viniendo del país, pues lo que he percibido, hemos notado a través de los distintos trabajos que hemos hecho y entrevistas en distintas zonas en Venezuela, es que hay una gran disposición de la gente a votar y que se ha perdido muchísimo el Bien. miedo frente a los mecanismos de coerción que tiene el gobierno. Luzmeli, me parece muy importante la pregunta que usted le traslada a Benigno Alarcón y la vamos a hacer luego de este primer corte comercial aquí en Políticamente Correcto. Recuerde que también estamos en vivo en ecoavisa.com y en Ecoavisa Play. Hacemos una primera pausa y al volver continuamos con el análisis. ¿Venezuela podrá liberarse de la tiranía? No se desconecte. Seguimos en Políticamente Correcto. Benigno Alarcón, estos 4 millones de venezolanos que están en el exterior y que no podrán votar, más el manejo del ausentismo en un país que tiene el voto voluntario, ¿cuánto puede incidir en la posibilidad de que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela manipule los resultados electorales y pueda cortar esos 30 puntos de ventaja que usted ha dicho que tienen las encuestas con el efecto salami que nos ha mencionado Luzmeli Reyes hace un momento? Bueno, la realidad es que una brecha tan amplia es prácticamente imposible de cerrar con los, digamos, con los modelos de fraude continuo que se han venido utilizando. Una cosa que es importante señalar es que en las encuestas que nosotros mismos hemos presentado hace 2 días, que son de las más recientes que hay, que cerraron su campo al final de la semana pasada, esas encuestas son hechas en Venezuela, o sea, no toman en cuenta a ese elector que está en el exterior y que no puede votar, son hechas solamente en Venezuela. Y esa diferencia de 59-24 es en electores locales. ¿Cuál es la realidad de los números? La realidad de los números es que según el Consejo Nacional Electoral tenemos un padrón electoral de 21.600.000 electores aproximadamente, que no toma en cuenta ni el elector que migró fuera del país, ni el elector que migró dentro del país, que cambió de ciudad porque no le han permitido cambiar su residencia. Y después, por el otro lado, eso nos deja aproximadamente, si restamos los electores del exterior y los que han migrado internamente, nos puede dejar con un padrón electoral que, si lo sinceramos, anda en el orden de los 17 millones. Como bien decía Luzmeli, la tendencia es una alta participación
lo que quiere decir que vamos a estar entre 70 y 80% de participación. Yo me inclino más hacia el 80 que hacia el 70, por los múltiples estudios que he visto, incluidos los nuestros. Y eso nos pone en un nivel de participación que anda alrededor de los 14 millones de electores. Si de los 14 millones de electores, la mitad, no el 59%, la mitad, el 50%, votaran por Edmundo González, estaríamos básicamente en unos 7 millones de votos para Edmundo González, y si le ponemos el 25% al gobierno, estaríamos básicamente alrededor de los 3 millones y medio de votos para el gobierno. Es una brecha muy amplia, demasiado grande. Entonces la realidad es que por estos mecanismos de rebanar el salami, como decía Luz Meli, es muy difícil ir restando esa cantidad. Por eso hay temores justificados a otro tipo de fraude. Temores justificados, por ejemplo, a que se trate de sacar de la carrera por algún medio que puede ser una medida judicial o un ataque a la tarjeta de la unidad, diciendo que la tarjeta ya queda fuera de la elección, o al mismo candidato se le saque de la elección antes de llegar al 28, o que se pueda básicamente definir este proceso por un fraude en los resultados electorales, como vimos recientemente con el referéndum por el Esequibo, donde se habló de que había 10 millones de personas que habían votado, nadie las vio votar, y la realidad del asunto es que el Consejo Nacional Electoral tampoco publicó jamás los resultados de ese referéndum, porque sencillamente esas actas no existen. O sea, Entonces hay un temor justificado a que todo esto pueda pasar, pero la realidad del asunto es que si se respetan los resultados, básicamente es imposible que la oposición pierda esta elección. Benigno, muy brevemente, entonces es muy posible que el domingo 28 de julio, si es que existe una ventaja del candidato de la oposición sobre Maduro, es posible que el CNE no transparente esos resultados, no dé resultados y se diluya ese proceso. Bueno, ese es un temor justificado que hay, básicamente por lo que ha sido el comportamiento del Consejo Nacional Electoral a lo largo de este proceso. Primero, lo que sucedió con el referéndum de Guyana, donde los resultados fueron muy opacos y nunca se supo cuál fue la votación real. Y después, por otro lado, porque nosotros hemos visto otras irregularidades, hemos visto el adelanto de las elecciones casi 6 meses, hemos visto la inhabilitación de María Corina Machado, el impedimento de inscribir a su sustituta, Corina Lloris, y algunas otras decisiones sobrevenidas que de alguna manera afectan la integridad del proceso electoral. Gracias, Benigno. Luz Meli Reyes, y siendo muy pragmáticos, ¿qué está en juego para Nicolás Maduro las elecciones del próximo domingo, más allá del control total del Estado? ¿Qué es lo que realmente tiene miedo Maduro de perder? Mira, yo creo que más que lo que el tema perder, que es el poder, evidentemente, lo que está en juego en Venezuela es el rescate de la democracia. Y creo que esa oferta, esa propuesta de valor que se está haciendo a través de una propuesta democrática beneficia a todos. Así que independientemente de que Maduro tenga algo que perder, él y la cúpula, porque es la cúpula la que perdería ese poder, de todas maneras hay todo un marco muy complicado en Venezuela para poder decir que aunque Edmundo González Urrutia ganase la elección, pues esto significa el acceso inmediato al poder. Ahí se abren otros escenarios. Me gustaría rápidamente, Carlos, clarificar algo sobre lo que dijo Benigno, y creo que no se puede comparar el proceso que hubo en diciembre pasado con esta consulta de la que él hizo mención sobre un referendo acerca del territorio Esequibo en Venezuela, por el hecho de que la oposición no participó allí. La diferencia grande que nosotros vemos es que en este proceso electoral, independientemente del temor que haya o de los escenarios negativos que haya sobre un eventual comportamiento de las autoridades electorales, se supone que los partidos que están formando parte del proceso tienen acceso a todas las actas que van a ser emitidas al cierre de cada mesa de votación. Entonces, esas actas van a permitir comparar los resultados que pueda tener la oposición con todas esas actas en las manos frente a lo que pueda ser un boletín oficial.
El riesgo allí, y lo han advertido muchísimo, es que la oposición no logre tener todos los testigos en los distintos centros de votación. Es uno de los riesgos que hay. Ahora, Luzmeli, pasando un poco ya a lo que se viene. Mucho se ha hablado, ese es un poco el relato que se conoce en la región, de que Venezuela es un narcoestado. ¿Eso es verdad? De que está comandado no solo por Maduro, por las Fuerzas Armadas, sino por unos carteles de la droga que difícilmente querrán dejar el poder y sus ventajas. ¿Se puede poner este tema en debate este momento? Carlos, esa es una pregunta bien importante. Te tengo que decir que como parte de periodistas de investigación que han analizado, han hecho investigación sobre la gobernanza criminal en Venezuela, pues no hay una definición clara sobre el hecho de la participación de grupos de criminales que estén dominando el Estado. Ojo, esto no significa que no haya grupos criminales que tienen cierto control territorial, como ha sido demostrado a través de distintas investigaciones en el sur de Venezuela, en la frontera con Brasil, que es una zona que se llama, que ha sido denominada el arco minero, en donde hay explotación de minerales y en donde hay una gobernanza criminal en connivencia con ciertos sectores del Estado. También en algunas zonas del país se ha detectado, por supuesto, este tipo de gobernanza, pero realmente declarar que el Estado venezolano es un narcoestado, creo que todavía, por lo menos en lo que hemos investigado, no existen los elementos que nos permitan hacer ese tipo de definición. Bien, muchas gracias, Luzmeli. Benigno, nos vamos a un corte comercial y seguimos con ustedes aquí en esta interesante conversación sobre el futuro de Venezuela. La economía en Venezuela ha sido triturada durante estos años. Hacemos un nuevo corte y al volver analizaremos cuáles serían las proyecciones con las elecciones del próximo 28 de julio. No se desconecte. Uno de los argumentos a los que el presidente Nicolás Maduro recurre para seguir en el poder por 6 años más es la idea de que Venezuela vive una recuperación económica desde hace algunos meses. Sin embargo, este fenómeno no obedece a un cambio virtuoso del modelo económico, sino a un indicador clave: las remesas de los migrantes. Según ACNUR y la Plataforma Regional de Coordinación Integral, 7.7 millones de venezolanos dejaron su país y se regaron por el mundo. Todas estas personas, que superan ya la población de Paraguay, en 2023 enviaron a Venezuela 5.400 millones de dólares en remesas. En otras palabras, el año anterior cada migrante mandó $700 a sus familias. Y si esa misma cantidad la dividimos para los 29,4 millones de venezolanos que siguen en el país, podemos decir que en promedio han recibido $183 en todo el año, es decir, $15 mensuales. Este valor mitiga en algo la escuálida economía de los venezolanos, que reciben un salario mínimo de $3.60, más los bonos del gobierno, que equivalen a unos $126. Todos estos ingresos suman $145 por persona, por lo que difícilmente los ingresos de una familia llegan a la mitad de la canasta básica, que en abril de 2024 alcanzó los $552 o 20.000 bolívares. Pese al discurso de recuperación que pregona Maduro, la situación económica en ese país sigue siendo dura, aunque el FMI diga que la inflación ha bajado considerablemente en los últimos años. Esta se ubica al 100%, la más alta de la región. Comparemos el PIB de Venezuela con el de naciones vecinas para darnos cuenta que su economía es un 30% más pequeña que la de Ecuador, 3 veces menor a la de Perú y 4 veces menor de la de Colombia. Si bien el gobierno bolivariano se enorgullece al decir que la economía crecerá al 4% este año y que en 2022 fue el 8%, entre 2015 y 2020, la destrucción del PIB en promedio fue del 23,3% cada año. El segundo factor en el que Maduro se apalanca es el repunte de la producción petrolera tras 5 años. En este gráfico vemos que en 2015 ese país pasó de producir 2.300.000 barriles diarios a 527.000 barriles en 2020, para llegar hoy a casi el millón de barriles en lo que va de 2024.
Por tanto, Carlos, debemos preguntarnos cuán real y sostenida es esta recuperación como para que Maduro gane las elecciones. Sigues con el debate. Muy bien, gracias Claudia por el aporte de esas cifras. Luzmely Reyes, ¿qué pesa más a este momento en esta aparente recuperación de la economía venezolana? ¿Las remesas de los migrantes, el repunte de la producción petrolera o la gestión económica de Maduro? Mira, aunque no soy experta en el área económica, de lo que hemos recogido con los que son expertos, hay una combinación de variables allí, ¿no? Sin embargo, también me gustaría clarificar que la mejora que pueda haber habido en términos económicos en Venezuela es como que estamos en el sótano número 8 y ahora subimos al sótano 4, es decir, todavía seguimos por debajo de lo que era la economía venezolana, tal vez en el 2010, si mal no recuerdo las cifras en este momento. Entonces, esa recuperación de la que incluso se ha hecho propaganda internacional, realmente no se refleja en mejoras, por ejemplo, en el acceso a la salud, mejoras en la educación. Venezuela es un país que vive una emergencia humanitaria compleja en donde más de 7 millones de venezolanos están expuestos a un riesgo alimentario, a un riesgo que no tienen acceso a un buen sistema de salud. Y eso no tiene solamente que ver con las personas en sectores más vulnerables, con las personas más pobres. También ha afectado muchísimo a los cuadros profesionales. Nosotros tenemos ejemplos de profesores universitarios que prácticamente están en situación de total vulnerabilidad, de desnutrición, y hay historias muy tristes de ancianos que han sido dejados atrás justamente por la situación económica que ha obligado a que sus hijos se vayan. Y aún más, uno de los temas que ha emergido en la campaña ha sido el tema negado por el gobierno, por cierto, de la amplísima migración forzada de los venezolanos. Y se ha notado niños que le piden a María Corina Machado como líder de la oposición, por favor, que haya un cambio en Venezuela porque quiero que mis padres regresen. Es decir, que si bien tenemos unos indicadores económicos que pueden haber mejorado, esto no significa que esa mejora haya sido para todos. Además de los indicadores de la desigualdad que se han incrementado. Benigno Alarcón, ¿qué significa entonces todo este diagnóstico que nos ha dado Luzmely? Es decir, Maduro no ha podido recomponer la economía, ¿cómo mirar esta recuperación del petróleo y por otro lado esta suerte de dolarización fáctica de la economía informal de Venezuela? Bueno, todos esos son indicadores de la debilidad de la economía venezolana. Evidentemente, si tú ganas $1 y pasas a ganar 2, pues puedes decir que tuviste un crecimiento en tus ingresos de 100%. El problema es que al final del día sigue siendo tan pobre con $1 como lo sigue siendo con 2. Entonces, al final del día, Venezuela pasa de una economía que tuvo un tamaño de 400.000 millones de dólares, un Producto Interno Bruto de alrededor de los 400.000 millones de dólares, a una economía que llegó a bajar hasta un poco más de los 30.000 millones de dólares y que hoy está en 70.000, pero está muy lejos de esos 400.000 millones. Evidentemente, si Venezuela no tiene un crecimiento económico importante en los próximos años, la situación social va a seguir siendo dramática, porque con una economía de 70.000 millones de dólares no hay manera de que se pueda sostener a la población y de que la población pueda prosperar y pueda tener ingresos, digamos, normales. Ni tan siquiera estamos hablando de un país donde la población tenga una mejora sustancial. Entonces aquí hace falta niveles de crecimiento muy importantes. Yo diría que de alrededor de 2 dígitos al año, bueno, no lo digo yo, coinciden muchos economistas en el tema, para que nosotros podamos tener ni tan siquiera un país que pudiéramos llamar próspero, sino un país normal. Benigno. Necesitamos niveles de crecimiento la consecuencia, perdona, para completar esta idea que creo que es muy importante y enlaza con la anterior, es que si no hay un cambio político en Venezuela y si las expectativas sobre el futuro de Venezuela no mejoran, lo que sí está claro es que volveremos a tener una ola migratoria muy similar a la que tuvimos en los años 2014, 2017 y 2019, que hoy algunos están calculando entre 8 y 12%
casi de manera inmediata al periodo posterior a la elección, digamos al año siguiente posterior a la elección. Mucha gente está aguantando en Venezuela porque tiene la expectativa y la esperanza de que va a haber un cambio político, pero está esperando con la maleta hecha. Y si ese cambio político no se produce, posiblemente la próxima decisión es no inscribir a sus hijos en la escuela que comienza en el mes de septiembre del próximo año, sino agarrar sus maletas e irse a otro lado. Entonces, esto hay que verlo con mucho cuidado. Y me parece gravísima esa reflexión, Benigno, gracias por hacerla. Vamos un poco más al tema económico. ¿Las remesas han sostenido a Venezuela en este crecimiento del que se enorgullece Maduro? ¿O es que el bloqueo de los Estados Unidos y otros países también se ha suavizado en el sentido de, por ejemplo, volver a abrir, en cierta manera, la producción petrolera? Bueno, a ver, yo creo que las remesas han tenido un efecto, pero un efecto muy limitado por lo que ustedes mismos han investigado, ¿no? Resulta que estas remesas, si bien terminan siendo un aporte importante para algunas familias, importantísimo para algunas familias, su alcance sigue siendo muy limitado, porque lo que puede enviar a Venezuela una persona que se ha ido posiblemente en condiciones muy precarias y que ha conseguido un trabajo temporal, por lo menos al principio, en condiciones muchas veces muy precarias, es muy poco lo que puede remitir a su país de vuelta. Claro, cuando comparamos esto con el ingreso medio del venezolano, pues termina siendo un ingreso importante. Pero cuando tú comparas esa remesa con el costo de la vida en Venezuela, con lo que es el costo de la cesta básica, nos damos cuenta que la remesa ni tan siquiera puede cubrir esa cesta básica. Entonces, al final del día, sin quitarle importancia a la remesa, porque muchas veces termina siendo un ingreso superior al que se obtiene por otros medios, resulta que la remesa sigue siendo, incluso sumada a los otros ingresos, termina siendo un ingreso que está muy por debajo de lo que la gente necesita, repito, para tener una vida normal. Y ese es el gran problema en Venezuela y es la razón por la cual hay una estampida. Hay que recordar que la migración venezolana es la más grande que tenemos en el mundo después de Siria. Y aquí no hemos tenido una guerra civil para tener una migración de esa magnitud. Luzmeli, y tomando en cuenta lo que nos dice Benigno hace un momento sobre la posibilidad de que haya una nueva estampida migratoria, ¿de qué manera se puede hacer esa estampida? Es decir, ¿vamos a volver a ver a toda esta diáspora venezolana recorrer a pie la Panamericana de Sudamérica, irse por el Darién, tratar de llegar a Europa? Carlos, primero, gracias. Pediría por favor matizar el término estampida, porque eso criminaliza y hace recaer sobre las personas que están buscando y que tienen el derecho a buscar una vida mejor, hacen recaer ciertos sesgos y ciertos prejuicios en países de acogida. Eso ya lo ha vivido la población venezolana. Por tanto, me gustaría que hablásemos del impacto que puede tener el hecho de que no se produzca un cambio político en Venezuela sobre decisiones de migración, pero entender que la migración venezolana encaja perfectamente en la definición de migración forzada y que hay un acuerdo en la región, que es el acuerdo que pudiera acoger a estos venezolanos que en general están en necesidades de refugio, que es el acuerdo de Cartagena. Entonces, me gustaría siempre matizar un poco este tema, porque sabemos que se activan unos marcos de xenofobia cuando se habla de el tema de grandes grupos de personas movilizándose en la búsqueda de un futuro mejor. Ahora, ¿qué sí creo que es importante para la región? Pues Venezuela nunca fue un país expulsor de personas, todo lo contrario, fue un país receptor, recibió muchísima gente de todas partes, recibió gente de Ecuador, de Perú, de Argentina, de Chile, de las islas de República Dominicana, y en los últimos años se convirtió en un país expulsor. La región no ha estado preparada para este tipo de procesos y creo que no va a estar preparada tampoco para una nueva expulsión de parte del gobierno de Venezuela, porque son las políticas del gobierno de Venezuela las que están expulsando a los venezolanos. Bien, gracias Luzmeli por su reflexión y déjeme decirle que en programas como el mío, en Políticamente Correcto, hemos abordado
con mucha sensibilidad el drama de la migración venezolana y hemos luchado porque los derechos y la empatía que debemos tener con ese pueblo se haga realidad. Así que mi palabra de estampida en ningún momento tenía un concepto peyorativo, sino más bien reflejar la preocupación que pueda significar una diáspora, un éxodo masivo de gente sobre la cual la región, como usted mismo dice, tiene que reflexionar y tomar cartas en el asunto. Cartas en el asunto me refiero a un término positivo y de ayuda. Nos vamos a un siguiente corte comercial y seguimos aquí en Políticamente Correcto. Políticamente Correcto también está en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Hacemos una nueva pausa y al volver continuamos con el análisis. ¿Venezuela podrá liberarse de la tiranía? No se desconecte de la señal de Coavisa. Seguimos en Políticamente Correcto. Benigno Alarcón, en términos prácticos, ¿qué papel tiene que jugar, ha jugado Estados Unidos en este momento político? Es decir, ¿se vuelve una suerte de árbitro, de mirar cómo puede zanjarse los resultados electorales del domingo? Bueno, a ver, yo creo que los Estados Unidos han tenido una actitud coherente en el caso venezolano, con las limitaciones que cualquier país tiene para incidir sobre otro, pero creo que han demostrado un compromiso importante con la democracia en Venezuela. Ha habido, digamos, vaivenes, ha habido momentos de mayor presión al gobierno, momentos de concesiones que muchas veces no han sido bien vistas por quienes quieren cambio en Venezuela, pero la realidad del asunto es que esa combinación entre presión y concesión nos ha permitido llegar al lugar donde estamos hoy. Estamos básicamente a escasos días de la elección y resulta que en esos escasos días que quedan para la elección, bueno, seguimos teniendo un candidato, seguimos teniendo una tarjeta que representa a ese candidato y tenemos unas condiciones que, aunque están lejísimos de cumplir con las condiciones, con los estándares mínimos de lo que se conoce como integridad electoral, podríamos decir que vamos a una elección medianamente competitiva o mínimamente competitiva que podría permitir un cambio por la vía electoral. Yo sí creo que es muy importante, y aprovecho tu pregunta, porque es una pregunta que muchas veces me han hecho en público y en privado, es bueno, ¿cómo puede ayudar la comunidad internacional? Porque no solamente se trata de los Estados Unidos, creo que América Latina tiene un rol muy importante. Y yo creo que Venezuela, los venezolanos, no esperamos de nuestros países, de nuestros vecinos, de América Latina y del resto del mundo, no esperamos nada distinto a lo que en otros momentos se ha hecho por otros países cuando la democracia ha estado en juego. Yo creo que si nosotros a esos países, si el mundo los hubiera dejado solos, posiblemente muchos de esos países hoy no serían democracia. Y yo creo que justamente lo que tenemos que esperar es que se haga por Venezuela lo que se ha hecho por otros países en momentos como estos. Yo creo que no hay que confundir, y con este comentario cierro, la libre determinación de los pueblos con lo que es permitir que un gobierno de vocación autocrática termine de alguna manera sometiendo a sus pueblos. Yo creo que son dos cosas completamente distintas. Yo creo que la libre determinación de los pueblos se demuestra con la libertad para expresarse, por ejemplo, a través del voto y que se respete la voluntad de la mayoría. Yo creo que de eso se trata la libre determinación de los pueblos. La libre determinación de los pueblos no es permitir que un gobierno reprima a su población o permitir que un gobierno haga lo que quiera con un proceso electoral mientras los demás países miran para otro lado. Entonces yo creo que es muy importante el compromiso de las democracias de América Latina y del mundo en un momento que es clave para Venezuela. Luzmeli, en ese sentido, ¿qué podríamos decir? Poner un escenario que podría darse, como no, en el sentido de que Maduro se mantenga en el cargo, ya sea porque alegue que ganó la elección o porque haga alguna otra estrategia para quedarse ahí. ¿Cómo quedaría el ambiente de la sociedad venezolana? ¿Esperar 6 años más a una nueva elección? ¿Se rompería nuevamente la oposición? ¿Cómo mira usted a futuro si es que ese escenario es el que se mantiene?
Hay una tesis supuestamente que dice que los costos de salida del gobierno de Maduro son muy altos. Yo soy de las que creo que los costos de permanencia del gobierno de Maduro son extremadamente altos y que para permanecer en el poder, pues va a tener que seguir violando derechos humanos como ha sido demostrado. Es decir, que Maduro gane una elección por las vías que sean, incluso estimulando la no participación, la abstención, no va a resolver el problema de fondo que hay en el país, que es una gran necesidad de cambio y una necesidad de reformas profundas que permitan que uno, que los venezolanos permanezcamos en el país, la segunda, que tengamos mejoras sustanciales en nuestras vidas, mejoras no solamente en términos de ingresos económicos inmediatos, sino en perspectivas de proyecto país. Y en tercer lugar, que también haya una defensa y respeto a los derechos humanos. Es decir, en todo caso, Maduro, de permanecer en el poder, para permanecer en el poder va a tener que hacer Luzmeli, muchísimas concesiones. Luzmeli, y en ese sentido, mucha gente ha dicho que así como la oposición ha logrado en muchos momentos fortalecerse en la comunidad internacional con los Estados Unidos, muchos analistas también dicen que la salida de Maduro, una eventual salida, retiro de Maduro, también depende mucho de cómo se negocie con los Estados Unidos. Es decir, los marcos judiciales en que a él lo pueden cerrar o abrir en juicios posteriores, la posibilidad de que él pueda refugiarse en un tercer país para estar tranquilo. No sé si es que cabe apuntar estos temas este momento, Luzmeli. Mira, a mí me parece que es responsable hablar de esos temas, de ese tema en este momento, porque si se produce lo que se está viendo en las encuestas, si se materializa el cambio en Venezuela, el cambio hacia la democracia en Venezuela, evidentemente el tema de qué va a pasar con la cúpula gobernante de Venezuela, especialmente aquella que está vinculada a violación de derechos humanos, es un tema que va a ser recurrente y que nos va a llevar en su momento a toda la discusión sobre justicia transicional, que es una discusión que también algunos estudiosos han tratado de ir analizando para ver cómo pudiera darse ese marco de justicia transicional, tomando como ejemplo las transiciones que se han dado en otros países. Ahora bien, yo también creo que los incentivos que puedan dársele a Maduro, principalmente a Maduro, y algunos miembros de la cúpula para facilitar la cesión del poder en el sentido de reconocer la voluntad popular, es un tema de lo que ya debería estar hablándose, solamente que aparentemente no se toca ese tema públicamente porque eso significaría el reconocimiento de que en los escenarios que ha hecho el propio gobierno está el escenario de perder la elección presidencial. Benigno Alarcón, para ir cerrando, por favor, ¿cuál debería ser esa agenda mínima con la que un eventual triunfo de Edmundo González se concrete? Es decir, si llega a ser presidente, ¿cuáles serían las 2 o 3 cosas inmediatas que él tendría que hacer en el poder, tomando en cuenta que, como nos decía Luzmeli hace un momento, va a ser muy difícil pelear con un Estado que durante 25 años ha estado bajo la égida del chavismo? Claro, y hay que recordar que justamente en caso de que se produzca una transición política en Venezuela, hay que recordar que el cambio de gobierno se da en enero, porque la elección se adelantó casi 6 meses, y cuando se dé ese cambio de gobierno, vamos a tener unas instituciones que siguen controladas por el oficialismo, empezando por el Poder Legislativo y por el Poder Judicial, además del organismo electoral y de la Fiscalía General de la República, la Contraloría, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente, la gobernabilidad del nuevo gobierno se complica. Es una gobernabilidad que no es para nada fácil. Ya hay que recordar que las transiciones políticas son procesos muy complicados, donde muchas de esas transiciones no logran consolidarse. Basta mirar, por ejemplo, el caso de Nicaragua, después de Violeta Chamorro, o si queremos mirar a casos más recientes, veamos a Egipto, después del cambio de gobierno donde ganaron los hermanos musulmanes, o veamos incluso el caso de Túnez, que fue una transición exitosa y que terminó haciendo aguas recientemente, ¿no? Entonces las transiciones siempre son procesos muy complicados y muy complejos. Ganar gobernabilidad es tremendamente difícil. Allí básicamente un gobierno entrante tiene que concentrar esfuerzos, en principio, en tratar de fortalecer 3 pilares. Uno es la capacidad estatal.
Venezuela tiene una baja capacidad estatal, una burocracia que no tiene capacidad para dar respuestas a las demandas de la gente, y ante un cambio de gobierno elegido por la gente va a haber demandas de diferente índole: trabajo, mejoras en la economía, educación, salud, etcétera. Y hay que reconstruir esa capacidad del Estado para dar respuesta a esas demandas. Segundo pilar, lo que tiene que ver con el Estado de Derecho. Hay que reconstruir un Estado de Derecho que tenga legitimidad, lo que incluye leyes, reglamentos e incluso quienes administran la justicia. Entonces, la reconstrucción de ese Estado de Derecho es fundamental. Y en tercer lugar, todo lo que tiene que ver con la reconstrucción de toda esa estructura, de todo ese tinglado que sostiene a la democracia, todo lo que es la reinstitucionalización democrática del país, que pasa por el cambio de reglas de juego en lo electoral para que tengamos nuevamente elecciones competitivas verdaderamente, el fortalecimiento de los partidos políticos, la habilitación de todos aquellos políticos que han sido inhabilitados simplemente para que no puedan competir en una elección, y todo lo que tiene que ver pues con el fortalecimiento de la democracia propiamente. Estos son tres pilares que hay que levantar en paralelo. Es un proceso tremendamente complejo, pero tenemos algo a favor, y es la confianza de la gente en que hay un liderazgo que es capaz de llevar al país a un mejor destino. Y yo creo que si esa esperanza se mantiene, si esa percepción positiva sobre ese nuevo liderazgo se mantiene, pues de alguna manera va a haber una luna de miel entre los electores y el nuevo gobierno, donde se va a entender que las cosas no se pueden reconstruir de la noche a la mañana y que hace falta tiempo para hacerlo, pero sí es importante dar señales positivas desde el primer momento de que estamos avanzando en la dirección correcta. Bien, muchísimas gracias. Entonces nos vamos a un siguiente corte comercial y volvemos con las conclusiones. Entramos en la etapa de conclusiones. Benigno Alarcón, ¿es políticamente correcto pensar que estas elecciones podrán liberar a Venezuela de la tiranía? Es políticamente correcto pensar que estas elecciones pueden llevarnos a una transición democrática. Y evidentemente el proceso no está libre de riesgos. El 28 es una coyuntura tremendamente importante en la cual nos estamos jugando el destino del país, pero también en buena medida es una coyuntura que define la estabilidad de la región. No solamente el futuro de Venezuela, sino que tiene un impacto muy importante en toda la región por muchas de las razones que hemos conversado aquí. Luzmely Reyes, su conclusión. Políticamente correcto. Creo que vamos a ser políticamente incorrecto, Carlos, porque los venezolanos lo que están demostrando es un hartazgo contra el autoritarismo y una convicción de la necesidad de cambio, y ese cambio, yo sí soy de las que están en el segmento de optimista informada, pues hay una amplia posibilidad, una gran posibilidad de que se concrete en la votación del 28 de junio. Y bien, parece una quimera pensar que un resultado electoral sea suficiente como para apartar a Nicolás Maduro del poder y devolverle a Venezuela la democracia. Sin embargo, los comicios del próximo domingo serán una gran prueba de fuego para ese bravo pueblo luchador. Todo el mundo estará a la espera de que al menos el chavismo tenga la decencia de respetar y someterse al veredicto popular luego de 25 años de haber atormentado a todo un continente. Las elecciones del próximo domingo abren una puerta inmensa de esperanza para todos los venezolanos que quieren superar ya la dolorosa diáspora, la persecución política, la violencia, la hiperinflación y los bloqueos para soñar en un futuro diferente. Ojalá la comunidad internacional esté a la altura de semejante desafío y sepa leer y entender la dura coyuntura que vive Venezuela sin dogmas y con mucha empatía. 25 años es demasiado tiempo como para que el destino de una nación siga en manos de un gobierno que ha sido especialmente corrupto, violento y populista. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este debate de Políticamente Correcto. Recuerde que puede escucharnos en Spotify en la lista de reproducción. Nosotros nos volvemos a encontrar el siguiente domingo. Manténgase con la señal de Coavisa.